Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Bienvenidos a otra historia inquietante. En noviembre de 1908, la jefatura política del distrito de Pachuca recibió un informe del pequeño poblado de Mineral del Fresno, en la Sierra Hidalguense, que dejó mudos incluso a los oficiales más curtidos. Tras semanas de dudas, el párroco local, el padre Mateo Carranza, escribió una carta relatando condiciones indescriptibles en su parroquia. Lo que al principio parecía la queja de un clérigo agobiado por el aislamiento, resultaría ser el comienzo de una de las crónicas más negras de México. Mineral del Fresno se encontraba en las profundidades de la sierra, escondido en un cañón a unos 15 kilómetros de Real del Monte. Solo un camino de herradura, flanqueado por pinos y encinos, conducía al pueblo, que parecía detenido en el tiempo. El valle era tan estrecho que el sol apenas tocaba las casas al mediodía y se ocultaba apenas empezaba la tarde. Este aislamiento natural permitió que en el Fresno se conservaran ritos y costumbres que en el resto del México porfirista ya se habían olvidado. En 1908, vivían exactamente 73 habitantes en 18 casonas de piedra y adobe. La mayoría de los edificios databan del siglo XVIII, con techos de teja roja que resistían la neblina constante. Las familias vivían del cultivo de maíz en laderas o trabajaban en La Esperanza, una mina de plata cercana que había dado prosperidad al pueblo por generaciones. En el centro del pueblo, donde se cruzaban los dos únicos callejones empedrados, se alzaba la imponente casona de la viuda doña Dominga Valenzuela. Conocida por todos simplemente como la abuela Dominga, la mujer de 68 años era la matriarca indiscutible de la comunidad. Su casa era la más grande, 2 pisos de cantera, un sótano profundo y un patio central donde el olor a leña y guiso nunca faltaba. Tras la muerte de su esposo, don Severiano, ella heredó la propiedad que antaño fue mesón para arrieros y mineros. Doña Dominga era famosa por su hospitalidad. Todo viajero que llegaba perdido al Fresno encontraba en su casa un plato de mole caliente y una cama limpia. Rara vez cobraba, se conformaba con noticias de la capital o pequeños favores. Los comerciantes hablaban maravillas de su sazón y los peregrinos bendecían la calidez de su hogar. Lo que al padre Mateo le quitaba el sueño eran los libros parroquiales. Desde 1903 llevaba un registro meticuloso de cada alma que pisaba el pueblo. Entre 1905 y 1908, al menos 47 desconocidos llegaron a Mineral del Fresno, arrieros, buscadores de oro, artesanos sin suerte y peregrinos. Pero según los apuntes de Mateo, solo 12 de ellos volvieron a salir. Los aldeanos decían siempre lo mismo, se fueron de noche para alcanzar el camino, o decidieron probar suerte en las minas del norte. Pero el cura había enviado cartas a las parroquias vecinas de Omitlán y Huasca. Nadie los había visto. Era como si la niebla del Fresno se los hubiera tragado. Aún más macabro era el índice de mortalidad del pueblo. En 3 años, hubo un número inusual de entierros para una población tan pequeña. Se decía que morían por un aire, debilidad del corazón o accidentes en la mina. Estadísticamente, era imposible. Lo que más perturbaba al padre Mateo era que doña Dominga siempre le avisaba cuando el pobrecito ya había expirado. Se quedó dormidito, padre, ya no lo quise despertar, decía ella con una sonrisa maternal. Los enterraban rápido en el panteón detrás de la iglesia, bajo cruces sencillas que solo decían descanse en paz. Dominga Valenzuela nació en 1840 en un rancho cercano. Se casó con Severiano, cuya familia era dueña de tierras desde la época virreinal. Aunque no tuvieron hijos, lo que algunos chismosos veían como un castigo de Dios, ella compensaba esa falta cuidando a todo el pueblo. Era la partera, la curandera y la consejera. Si alguien enfermaba, ella llegaba con sus caldos, si un niño quedaba huérfano, ella lo acogía. Tras la muerte de Severiano en 1895, aplastado por un derrumbe en la mina, Dominga se volvió el pilar del pueblo. Su cocina era el corazón de la comunidad, una estufa de leña enorme donde siempre burbujeaban ollas de barro.
Los hombres la respetaban y hasta el comisario, un hombre sombrío llamado Don Refugio, no daba un paso sin consultarla. La vida seguía el ritmo de las estaciones hasta que llegó un punto de quiebre en septiembre de 1908. El miércoles 23 llegó al pueblo el misionero itinerante Eulalio Serna. Eulalio era un hombre imponente de 45 años, alto, de mirada penetrante y una voz de trueno que hacía vibrar las paredes de adobe. Vestía siempre de negro y cargaba un crucifijo de madera tosca. Eulalio llegó exhausto y empapado por una tormenta de granizo. Doña Dominga lo recibió con los brazos abiertos, le dio ropa seca y un baño de hierbas. Durante la cena, el misionero habló de sus visiones sobre el fin del mundo y la purificación del alma. Dominga escuchaba con una atención casi devota. Se acordó que Eulalio daría un sermón el domingo. Pasó esos días hospedado con la abuela, charlando con los mineros y fascinado por el aislamiento del Fresno. Decía que Dios lo había enviado a ese valle por una razón especial. El domingo, 27 de septiembre, la iglesia estaba a reventar. Eulalio dio un sermón perturbador basado en el gran banquete. Habló de sacrificios necesarios, de actos sagrados que desafiaban la ley de los hombres y de una comunión a través de la carne. Sus palabras eran crípticas, casi febriles. Al terminar, Doña Dominga invitó a todo el pueblo a un banquete en su casa para honrar al misionero. Cocinó carnitas, barbacoa, pozole y tamales. Los sobrevivientes recordarían ese almuerzo como el banquete más exquisito de sus vidas. Pero esa tarde, el misterio comenzó. Se dijo que el padre Eulalio se sintió mal después de comer. Doña Dominga reportó que el misionero tenía una fiebre altísima. Llamaron al doctor Higinio, un médico anciano que atendía toda la zona. El doctor diagnosticó una congestión pulmonar agravada por el clima de la sierra. Durante la semana, Dominga daba reportes, hoy tomó caldito, hoy deliró un poco. El padre Mateo quiso visitarlo, pero Dominga no lo dejó pasar. El doctor ordenó silencio absoluto. Padre, no me lo altere. El viernes, Dominga anunció que Eulalio había empeorado. El sábado, el doctor Higinio confirmó que el paciente estaba agonizando. El domingo por la mañana, Dominga llegó a misa llorando. El santito ya está con Dios, dijo. El doctor Higinio firmó el certificado por neumonía. Como Eulalio no tenía familia, el pueblo pagó el entierro. Dominga mandó poner una placa de madera en su puerta en memoria del misionero que murió en paz bajo su techo. Sin embargo, tras el entierro, algo cambió en Mineral del Fresno. El padre Mateo anotó en su diario, la gente está muda. Hay una tensión que se respira en las calles, como un secreto que todos comparten pero nadie nombra. Los niños, antes juguetones, se volvieron retraídos. El maestro de la escuela decía que sufrían pesadillas y lloraban sin razón. Las reuniones en la cantina de los hermanos Alcántara se volvieron silenciosas, los hombres dejaban el tequila a la mitad, como si hubieran perdido el apetito. Doña Dominga, en cambio, se veía más activa que nunca. Los vecinos la veían trabajar en su huerto hasta la madrugada, moviendo bultos pesados con ayuda de su criada, una niña huérfana de 9 años llamada Luz. Luz se volvió una sombra, si alguien le hablaba, ella salía corriendo con los ojos desorbitados. En los meses siguientes, más viajeros llegaron, un herrero de Querétaro, un joven escribano de la capital y un viejo monje. Todos entraron a la casa de la abuela Dominga. Ninguno volvió a salir. Dominga siempre tenía una explicación, se fue de madrugada, se quedó a trabajar conmigo, está meditando en el sótano. Mineral del Fresno guardaba un secreto que estaba a punto de pudrirse bajo la tierra del huerto de Doña Dominga. Las historias de Doña Dominga parecían creíbles, pero el padre Mateo ya no podía ignorar el vacío en sus libros parroquiales. Escribió a las autoridades en Pachuca y consultó a los párrocos de los pueblos vecinos. Las respuestas confirmaron sus peores temores. El herrero de Querétaro nunca llegó a su destino y nadie en los monasterios de la región esperaba al monje anciano. El invierno de 1908 a 1909 fue brutal.
En noviembre cayó una helada que quemó los cultivos y los caminos se volvieron intransitables por el lodo y la nieve de la sierra. Mineral del Fresno quedó aislado. Durante este encierro, los fenómenos extraños se intensificaron. El carnicero del pueblo, don Cipriano, notó con extrañeza que sus reservas de manteca y sal disminuían, a pesar de que no había nuevos clientes. Dominga hacía compras inusuales, grandes cantidades de carne de cerdo, o eso decía ella, para sus supuestos invitados, pero las cantidades no cuadraban. La verdad de lo que ocurrió dentro de los muros de la casona de doña Dominga no se revelaría sino hasta décadas después, en 1952, cuando la entonces criada Luz, ya anciana, rompió el silencio en un interrogatorio policial. Sus palabras pintaron un cuadro de horror absoluto. Luz describió cómo, tras la muerte del misionero Eulalio, la atmósfera de la casa se volvió gélida. Dominga ya no era la mujer cálida de antes, sus ojos brillantes ahora tenían una fijeza animal que aterraba a la niña. La política de huéspedes cambió, los viajeros eran recluidos en habitaciones específicas y tenían prohibido salir sin permiso. Dominga pasaba horas encerrada en la cocina con las puertas trancadas. De ahí salían olores intensos, especiados y, a veces, un aroma dulzón que revolvía el estómago. La comida se servía en bandejas cubiertas con manteles blancos, Luz debía dejarlas frente a las puertas, tocar y retirarse de inmediato. A los pocos días, los huéspedes se marchaban de madrugada. En un cobertizo del sótano, Luz descubrió una montaña de pertenencias, zapatos de todos los tamaños, abrigos de arriero, herramientas, relicarios de oro y carteras de cuero. Dominga decía que los huéspedes las habían olvidado, pero nadie volvía jamás por ellas. Una noche de enero de 1909, Luz se atrevió a bajar al sótano. Por una rendija, vio a Dominga frente a un gran horno de piedra que irradiaba un calor cegador. Sobre una mesa de madera maciza había formas que la niña no pudo identificar, pero que parecían restos humanos. Dominga se movía con una lentitud ritual, tarareando un corrido antiguo mientras el aire se llenaba de humo y olor a carne quemada. Su rostro, iluminado por las brasas, era una máscara de absoluta falta de humanidad. En abril de 1909, el capitán Ernesto Robledo, de la Gendarmería Rural, llegó al pueblo. No fue por azar, buscaba al misionero Eulalio tras una denuncia de su hermana. Robledo era un hombre metódico. Al inspeccionar el cementerio, notó que la tumba de Eulalio era demasiado pequeña y el suelo estaba removido en exceso para un entierro de hacía meses. Al interrogar a los aldeanos, Robledo se topó con un muro de silencio. Las respuestas parecían ensayadas. Nadie quería hablar de los huéspedes de doña Dominga. El propio doctor Higinio se mostró nervioso, defendiendo su diagnóstico de neumonía con registros médicos sospechosamente breves. Robledo, sospechando de la hospitalidad de Dominga, obtuvo una orden de cateo. En el sótano, descubrió manchas de sangre seca y fragmentos óseos que no parecían de ganado. La fachada de Dominga cayó, de la abuela cariñosa surgió una mujer fría y cínica. Tras una inspección exhaustiva dirigida por el antropólogo criminalista Dr. Gross, descubrieron una habitación oculta tras una pared falsa de adobe. Era un matadero perfectamente equipado. Mesas con canales de drenaje. Ganchos de carnicero incrustados en las vigas. Dibujos anatómicos hechos a mano con notas sobre los mejores cortes de carne. Un diario detallado con nombres y calificaciones de los huéspedes. Bajo la luz de las linternas, la evidencia fue abrumadora, restos de al menos 47 personas bajo el piso del sótano. Dominga confesó sin remordimiento. Todo empezó en 1905 con una muerte accidental, para no desperdiciar, decidió usar los restos. La experiencia la cambió. Empezó a envenenar las sopas o a asfixiar a los huéspedes mientras dormían. Lo más aterrador fue la complicidad del pueblo. Doña Dominga, en tiempos de hambre, repartía carne de cerdo entre las familias más pobres. Los aldeanos comían sin preguntar, aceptando la generosidad de la abuela mientras ignoraban el sabor inusual de los guisos.
El propio padre Mateo y el doctor Higinio habían callado por miedo o por una negación colectiva que permitía al pueblo sobrevivir al aislamiento de la sierra. La historia de Mineral del Fresno dejó una marca indeleble en la criminología mexicana, el caso de una comunidad que, en su desesperación y bajo el mando de una matriarca oscura, cruzó la frontera de lo humano. Antes de continuar, si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Sigamos con la historia. El hallazgo más devastador en la casona de Doña Dominga no fueron los restos, sino un libro de contabilidad guardado en un estuche de cuero impermeable. No era un simple registro de gastos, era un manual de procesamiento humano. Dominga, con la frialdad de quien clasifica ganado, evaluaba a sus víctimas por textura y sabor. Para los peritos de Pachuca, leer esas páginas fue insoportable. Anotaba pesos, calidades y había diseñado un sistema de categorías. Los arrieros jóvenes eran primera calidad, los ancianos o enfermos, aptos solo para caldos y guisos largos. El diario reveló que prácticamente todos los hogares de Mineral del Fresno habían consumido carne humana, entregada por Dominga bajo la máscara de caridad en los años de malas cosechas. Incluso documentó su cena de Navidad de 1908, donde todo el pueblo participó en un banquete que, según sus notas, consistió enteramente en productos procesados en su sótano. Dominga confesó que inicialmente sintió aversión, pero que con el tiempo desarrolló una preferencia, encontrando la carne animal insípida y grasosa en comparación. Ella no se veía como una criminal, sino como una administradora sabia que convertía a desconocidos inútiles en un recurso para proteger a su comunidad del hambre. La noticia rompió el cerco informativo y periodistas de todo México y Estados Unidos llegaron a Hidalgo. El proceso legal, iniciado en enero de 1910, fue un desafío sin precedentes para el sistema judicial porfirista. El fiscal federal, licenciado Ferdinand de la Torre, se centró en 13 casos documentados, usando como punta de lanza el asesinato del misionero Eulalio Serna. La defensa, liderada por el licenciado Kaufman, intentó demostrar demencia senil, pero la precisión de los diarios de Dominga jugaba en su contra. Dominga compareció con un vestido negro y un rebozo blanco, manteniendo una presencia imponente y una calma que erizaba la piel. Los testigos clave dejaron marcas profundas en la audiencia. Luz, la criada de entonces 21 años, testificó entre sollozos y ataques de pánico antes de ser retirada de la sala. El padre Mateo Carranza, cuya vergüenza era tal que no podía mirar a los ojos al juez, admitiendo que sus sospechas fueron silenciadas por su propio miedo. Las familias del pueblo, quienes al descubrir el origen de la carne que Dominga les regalaba, sufrieron colapsos nerviosos masivos en pleno tribunal. El 28 de marzo de 1910, Dominga Valenzuela fue condenada a la pena de muerte por garrote vil. Sin embargo, debido a su edad y a las gestiones de la defensa, la sentencia fue conmutada por cadena perpetua en la penitenciaría de Pachuca. Dominga murió en su celda el 12 de noviembre de 1915, en plena Revolución Mexicana. Nunca mostró arrepentimiento. A sus médicos les profetizó que, en tiempos de guerra, muchos más seguirían su ejemplo por necesidad. El pueblo de Mineral del Fresno no sobrevivió a la infamia. Tras el juicio, la estructura social se colapsó. Los habitantes, marcados como los caníbales del Fresno, huyeron a otros estados cambiando sus apellidos, pero el estigma los persiguió. El padre Mateo fue hallado muerto en 1911, se había colgado en el campanario de la iglesia con una nota que decía, debí hablar. El doctor Higinio murió en la miseria absoluta en 1923, tras perder su licencia y ser repudiado por su propia familia. Los niños del pueblo crecieron con traumas severos, 3 de ellos se quitaron la vida al llegar a la edad adulta, incapaces de vivir con el recuerdo de lo que habían ingerido. La casona de Doña Dominga permaneció tapiada y maldita. Los lugareños decían que por las noches se escuchaba el arrastrar de bultos y un olor dulzón salía de las grietas. En 1923, durante la rebelión de la Huertista, la casa se incendió por completo en circunstancias extrañas.
Algunos dicen que un pariente del misionero Eulalio le prendió fuego, otros, que fue un acto de purificación del propio pueblo. En 1935, el gobierno declaró la zona como pueblo fantasma y ordenó la demolición de los restos para evitar el turismo morboso. El área fue reforestada y hoy es parte de una reserva natural protegida. Hoy, donde antes estaba el fresno, solo queda un bosque espeso. Si caminas por la Sierra de Hidalgo, aún puedes encontrar algunos cimientos cubiertos de musgo y hiedra, o un pozo seco que el tiempo no ha podido borrar. La historia oficial descansa en archivos cerrados bajo llave, pero en las rancherías cercanas, los ancianos todavía bajan la voz cuando hablan de la abuela Dominga, la mujer que convirtió un valle de fe en un banquete de sombras. La mayoría de los expedientes originales del caso fueron microfilmados en la década de 1960 y los legajos de papel fueron destruidos, oficialmente por falta de espacio en los archivos estatales. Sin embargo, los historiadores sospechan que hubo un deseo político de enterrar este capítulo oscuro de la historia de Hidalgo. El doctor Higinio, el médico que ayudó en las investigaciones originales de 1909, pasó el resto de su vida analizando las causas sociales del crimen. Su ensayo de 1952, Violencia colectiva en las comunidades de la Sierra, es hoy una obra de referencia en la criminología mexicana. Gross argumentaba que lo ocurrido en Mineral del Fresno no debía entenderse como el acto aislado de una loca, sino como un ejemplo extremo de cómo el aislamiento geográfico y la presión económica pueden empujar a gente común a participar en actos de una crueldad extraordinaria. En los debates académicos actuales, el caso se cita como un precursor de lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, la forma en que los aldeanos participaron por años sin cuestionar la procedencia de la carne, normalizando el horror hasta volverlo parte de su dieta diaria. Estudios psiquiátricos realizados en las décadas de 1950 y 1960 a los pocos sobrevivientes que quedaban revelaron patrones complejos de represión. Muchos de los antiguos habitantes habían modificado sus recuerdos de tal forma que juraban, bajo hipnosis, que nunca supieron nada de las actividades de Doña Dominga. Esta amnesia selectiva era tan profunda que ni los terapeutas más experimentados pudieron romperla. Los descendientes de aquellas familias aún cargan con el peso de este pasado. Un estudio sociológico de 1987 descubrió que los nietos de los habitantes del Fresno presentan tasas de depresión y trastornos de ansiedad superiores a la media nacional. Un fenómeno que los investigadores describen como trauma transgeneracional. Es particularmente notable la historia de Carlos Valenzuela, sobrino nieto de la criada Luz, quien se convirtió en un reconocido psicólogo especializado en víctimas de violencia extrema. Aunque nunca habló públicamente de su tía, sus diarios privados, hallados tras su muerte en 1995, muestran cómo el destino de Luz marcó su carrera. Llevo en la sangre el silencio de un pueblo que comió de la muerte, escribió en una de sus últimas entradas. La zona donde alguna vez estuvo Mineral del Fresno es hoy parte de una ruta de senderismo en el corredor de la montaña. Los turistas que recorren los senderos señalizados generalmente ignoran que caminan sobre una fosa común de 47 almas. La Asociación de Turismo Local omite deliberadamente el pasado del lugar, y los pocos lugareños de los ranchos vecinos evitan hablar del tema. Sin embargo, el bosque parece recordar. Los excursionistas suelen reportar una extraña inquietud al cruzar la sección donde se alzaba la casona de Dominga. En ese punto exacto, los árboles crecen con formas retorcidas y menos densos, incluso en los días más calurosos del verano hidalguense, hay una frescura antinatural que eriza la piel. Heinrich Brandt, un guardabosques que cuidó la zona desde 1975, habla de hallazgos inquietantes durante las labores de limpieza, herramientas oxidadas, fragmentos de porcelana de finales del Porfiriato y, ocasionalmente, fragmentos de hueso demasiado antiguos para ser identificados. Brandt guarda estos objetos en una pequeña cabaña, un museo privado que solo muestra a quienes demuestran un interés serio y respetuoso. En 1998, un equipo de la UNAM realizó una investigación arqueológica en la zona.
Lograron ubicar el centro exacto del pueblo y las excavaciones desenterraron restos humanos que coincidían meticulosamente con los registros del diario de Dominga. La doctora María Hoffman, líder del proyecto, confesó que fue el trabajo más difícil de su carrera. A veces sentíamos que el pasado seguía vivo bajo la tierra. Los resultados confirmaron que los crímenes de Doña Dominga comenzaron mucho antes de 1905, probablemente desde 1903, elevando la cifra de víctimas más allá de las 47 registradas. Hoy, el interés ha resurgido debido a documentales de True Crime, pero los historiadores advierten contra el sensacionalismo. El caso de Mineral del Fresno no es una historia de fantasmas, es un laboratorio sobre la complicidad colectiva y la deshumanización. Hoy, un silencio pesado se extiende sobre lo que fue el Fresno. No es el silencio de la paz, sino uno opresivo. Como dice el viejo guardabosques Brandt, hay lugares que nunca olvidan lo que pasó. Los árboles crecen más lento, los animales no se acercan. El aire pesa más porque está cargado de secretos. La historia de Mineral del Fresno termina aquí, pero su eco perdura en los archivos, en el trauma de los descendientes y en el silencio gélido de un bosque en la Sierra de Hidalgo. Es un recordatorio de que los capítulos más oscuros de la humanidad no siempre se escriben en los palacios, sino en los rincones olvidados, donde la niebla esconde lo que el hombre es capaz de hacer para sobrevivir. La niebla de Mineral del Fresno parece haberse disipado por hoy, pero los ecos de la cocina de Doña Dominga nos recuerdan que el mal puede tener el rostro más amable y maternal. Si esta crónica de sombras en la Sierra Hidalguense te ha mantenido en vilo, te invito a que dejes tu me gusta, es la única forma de que estas historias no queden enterradas en el olvido. ¿Crees que un pueblo entero puede ser cómplice por omisión, o todos fueron víctimas de un engaño macabro? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo siempre con la luz encendida. Y si quieres acompañarme en el próximo viaje hacia los rincones más oscuros de nuestra historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Gracias por ver el video y recuerda, la próxima vez que alguien te ofrezca un banquete demasiado generoso en un lugar apartado, asegúrate de conocer bien al anfitrión. Nos vemos en la siguiente historia. Dios los bendiga.